He titulado el mensaje El resultado de la resurrección. Hoy nos vamos a apropiar del resultado de la resurrección. En los 4 evangelios hay un relato de lo que sucedió en el momento que Jesús resucitó. Pero aquí en el evangelio de Lucas hay una descripción de lo que pasó con 2 discípulos que no podían creer en ese nivel superior, en ese nivel máximo de autoridad sobre la muerte, sobre la maldición, sobre las tinieblas que significó el poder de la resurrección. La situación que vivieron estos 2 discípulos es similar a lo que la iglesia de este tiempo está viviendo, a lo que los creyentes tradicionales están viviendo por no apropiarse de lo que sucedió no solo en la muerte y en la crucifixión de Jesús, sino de no apropiarse de lo que sucedió a través de la resurrección. Y por eso quiero compartir esta enseñanza para que a partir de hoy usted salga caminando en un nivel superior, para que a partir de hoy usted se pueda apropiar de una autoridad mayor, de una influencia mayor, de un poder sobrenatural mayor que Dios lo va a respaldar al entender y bajar de su mente a su corazón lo que sucedió cuando Él resucitó. Así que aquí hay 2 discípulos que van camino a Emaús, van conversando el uno con el otro, y dentro de esa conversación empieza a evidenciarse que en realidad ellos, que eran cercanos a Jesús, no creían que había resucitado, aunque Jesús muchas veces se los había dicho. Y ahorita vamos a ver algunos versículos para que usted vea cuántas veces se los había dicho. Ellos no lo creían, y aún Jesús caminando resucitado tampoco lo pudieron ver. Hay muchas familias que están viviendo esto, que están cerca a Jesús, tienen una relación con Dios, van a la iglesia, pero no han creído todo el mensaje de la cruz. Creyeron en la muerte y en la crucifixión, pero no creyeron en la resurrección. Y por eso hay áreas de su vida muertas. Hay matrimonios muertos, hay relaciones familiares muertas, hay situaciones financieras muertas, hay ministerios muertos, porque ese poder de la resurrección ha dejado de obrar en tu vida. Lucas capítulo 24 versículo 3. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y se discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Usted se imagina qué pudiera sentir uno que Jesús resucitado se atraviese en su camino y se meta en su conversación? Esto le sucedió a ellos, pero mira lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Habían unas vendas que no les permitía ver la resurrección. Ellos sí habían visto a Jesús antes de resucitar, pero hoy usted va a entender que una cosa fue el ministerio de Jesús antes de resucitar, con poder, con milagros, con señales, con prodigios, con cosas poderosas. Pero otra cosa muy diferente fue la resurrección después. El ministerio de Jesús después de la resurrección permitió el surgimiento de una iglesia primitiva que crecía naturalmente, que se movía en señales y milagros, que prosperaba las familias, que derribaba la oposición, que se movía a tal manera que incluso las prendas de los apóstoles eran usadas para sanar los enfermos. Diga conmigo, la resurrección es otro nivel de poder. Versículo 17. Entonces Jesús se les acerca, ellos no tienen ni idea que es Jesús resucitado,
Y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire, para un discípulo que había estado muy cerca a Jesús, la resurrección era un extraño. Para muchos la resurrección está lejana. Para muchos la resurrección fue un hecho que sabemos que sucedió, pero no lo hemos manifestado en nuestra vida. Y el asunto es que cuando nosotros no entramos en la profundidad de conocer algunas facetas de Dios que todavía no conocemos, Dios intencionalmente nos permite pasar por momentos de crisis para que conozcamos esas facetas. Si alguna vez usted pasó por procesos de crisis económica, eso no era porque Dios lo iba a abandonar en una situación financiera desastrosa. No, eso era para que usted conociera a Jehová Jireh, su proveedor. Si alguna vez usted pasó por una situación de enfermedad, eso no era para que tú vivieras enfermo. No, eso era para que tú conocieras a Jehová Rafa, tu sanador. Pero solo lo lograste conocer cuando pasaste por esa crisis temporal, y esa crisis temporal te llevó a conocer una faceta de Dios que no conocías. Así conociste la sanidad, así conociste la provisión, así conociste la liberación. Los discípulos habían conocido muchas facetas de Jesús, pero hubo una faceta que le costó al apostolado que Jesús dirigió conocer, y fue la faceta de la resurrección. Diga conmigo: yo la voy a conocer hoy. Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vea que ellos sabían del poder de Dios, pero no del poder de la resurrección. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: ¡oh insensatos! Y la confrontación que les hizo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces tuvo que sentarse el forastero, era el Cristo resucitado, y empezó a enseñarles un discipulado de otro nivel. Dios te va a introducir en un tiempo de un discipulado de otro nivel. Diga conmigo: yo voy a ir a otro nivel. Para eso necesitamos un discipulado de otro nivel. Entonces les mostró las escrituras. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él ¿qué? Desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra vez se les apareció. Entonces, espantados y atemorizados, ellos pensaban que se le había aparecido un demonio.
Mire la incredulidad enraizada en la gente más cercana a Jesús. Y ahorita le voy a mostrar cuántas veces Jesús les había dicho que le era necesario padecer, que le era necesario ir a la cruz, sufrir durante 3 días y resucitar. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, dile que está a tu lado: tienes que creer. Todavía no lo creían, y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, cabezones, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pues bien, hay algunos resultados de la resurrección que quiero sembrar en su corazón para orar al finalizar esta celebración. Que en su vida sucedan hechos de resurrección a partir de hoy. Ojo con lo que le voy a decir. Hoy quiero ministrar, no en la unción, no, hoy quiero ministrar en el poder de la resurrección. Y yo quiero que usted traiga al altar ahorita esa circunstancia, esa situación o esa crisis que tiene apariencia de muerte, porque el poder de la resurrección va a caer sobre eso hoy. Pero vamos a ver el resultado de la resurrección. Número 1, lo primero que hizo la resurrección en los discípulos fue sacar la incredulidad de ellos. Número 1, si hay algo que confronta directamente la resurrección, es la oposición y el impedimento en un creyente de ver lo que Dios quiere hacer en él, en su familia y en su ministerio. Se llama incredulidad. Diga conmigo: incredulidad. Mire, el Señor Jesús le habló a los discípulos de su muerte y su resurrección no menos de 17 veces en los 4 evangelios. Ellos escucharon eso, pero no lo creían. Mire lo que dice Mateo 12:40, ayúdeme rápido. Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos a leer varios versículos para ver cuántas veces se lo había dicho. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y ¿qué? Mateo 20 del 17 al 19. Aquí hay otro ejemplo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día. Mateo capítulo 27, versículos 61 al 64. Una vez más. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato.
diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, imagínese, los religiosos se acordaban, los discípulos no. Aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, ¿qué? Resucitaré. Marcos 9, 30 al 31. Una vez más, Jesús diciendo: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué? Alce su mano al cielo y diga conmigo: resucitará al tercer día. Marcos capítulo 10 versículo 32, una vez más. Marcos 10, 32. Qué cosa tan impresionante. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Lucas capítulo 9 versículo 22. Pastor, pero se volvió repetitivo el mensaje. Es que así fue que le dijo a los discípulos. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite. Juan capítulo 2 versículo 18. Juan 2, 18, del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Una vez más, la palabra muestra que ya se los había dicho. A ver, le pregunto: los discípulos sabían que tenía que resucitar. ¿Usted cree que los discípulos sabían que había que resucitar? Claro que sabían, pero no lo creían. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te vas a sanar y tú no lo has creído? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te va a proveer y tú no lo has creído? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que va a levantar tu hogar y tú no lo has creído? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho que aunque la gente te menosprecie, ignore tus dones, tus talentos, Dios te va a usar como Él algún día lo prometió, pero tú no lo has creído? ¿Cuántas veces Él no te ha dicho que va a haber un milagro financiero antes de que acabe este año y tú no lo has creído? ¿Cuántas veces Él no te ha dicho que Él tiene el control absoluto de la crisis que tú estás viviendo y tú no lo has creído? ¿Por qué? Porque hay un espíritu inmundo que ataca a la iglesia de este tiempo que se llama incredulidad. Pero hoy se va a romper ese espíritu inmundo y todas las promesas que no se han cumplido en tu vida se van a empezar a cumplir día a día, mes a mes, porque la palabra dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces el primer resultado de la resurrección fue destruir la incredulidad. El segundo resultado de la resurrección fue llevar a los discípulos a otro nivel de poder y autoridad. Segundo resultado. Primero, el Señor rompe la incredulidad en ti. Segundo, te va a llevar a otro nivel de poder y autoridad. Diga conmigo: a partir de hoy voy a entrar a otro nivel de poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que recibir eso en su corazón. Algo va a pasar el lunes cuando usted llegue a la oficina. Cuando usted llegue a su oficina y la presencia de Dios entre a esa oficina y la gente empieza a sentir algo raro en su corazón, y la gente diga: ¿este de dónde vino? Este estuvo en Semana Santa, se echó mucho a Monserrate, hizo mucho Via Cruz. Y usted dice: no, nada de eso. Yo lo que hice fue sumergirme en el poder de la muerte, la crucifixión, pero me apropié de la resurrección. Reconocí que al tercer día Él resucitó, por lo tanto yo porto vida, yo tengo vida, yo tengo la capacidad y la habilidad de poner mis manos sobre lo que está muerto, y eso que está muerto vivirá. Y por donde yo paseo, por donde yo camino, por donde yo transito, no soy yo, es
Cristo en mí, porque con Él fuimos juntamente crucificados, sepultados, pero también resucitados. Y hay un poder en ti que hace que las empresas que estén muertas vivan, que los ministerios que están secos vivan. Hay un poder que hay en ti, que todo lo que tú tocas tiene vida, todo lo que tú tocas se levanta. Alguien tiene que creer eso. En los próximos días Dios te va a exponer a situaciones de muerte y te acordarás de este mensaje y tú vas a decir: Jesús es la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, esta casa vivirá, por lo tanto, esta familia vivirá, por lo tanto, esta empresa vivirá, por lo tanto, esta relación matrimonial vivirá. Matrimonios van a resucitar por tu causa, por tu declaración profética, que a partir de hoy irá a otro nivel de poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? A los discípulos les pasó. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 40. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, estando Jesús antes de la resurrección, cuando Jesús vino a la tierra, fue glorioso, fue poderoso, hubo sanidades, hubo milagros. Pero sin la resurrección Jerusalén quedó pervertida. Muchos se asombraban de los milagros, pero desertaban de la iglesia. El ministerio de Jesús solo consolidó 120 personas comprometidas. El de Jesús en la tierra. Pero cuando Él muere y cuando Él resucita, envía la promesa. Pedro y los discípulos destruyeron toda estructura religiosa, destruyeron a la gran Babilonia, destruyeron la muerte, destruyeron la oposición, destruyeron la crítica, destruyeron la división. Y en la primera predicación se convirtieron 3,000 personas. En los próximos días, pastores, líderes, mentores, van a llegar miles de miles a tus redes, a tus casas, a tu casa de bendición. Van a llegar del norte, del sur, del oriente. Alguien tiene que creer esto que estoy declarando. En los próximos días no va a caber gente en este lugar. ¿Por qué? Porque van a venir de todo lado a causa del poder de la resurrección. Diga conmigo: a causa del poder de la resurrección. Diga: yo tengo el poder de la resurrección. Yo tengo el poder de la resurrección. Dile al que está a tu lado: yo tengo el poder de la resurrección. La resurrección va a traer un fruto sobrenatural. La resurrección va a traer resultados sobrenaturales. La resurrección no suma, la resurrección multiplica. La resurrección va a hacer que eso que no daba fruto empiece a dar fruto. La resurrección va a activar milagros que nunca antes habías visto. La resurrección va a dar resultados que antes no habías visto. La resurrección va a hacer que un día la gloria de Dios entre al cuarto de tu hijo y tu hijo salga lleno del Espíritu Santo, y tu hijo salga convertido, y tu hijo salga resucitado, y tu hijo salga en el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga amén: la resurrección va a entrar en mi casa. Alguien póngase de pie y diga: yo sé que la resurrección va a entrar en mi casa. Yo sé que la resurrección va a entrar en mi familia. Yo sé que la resurrección va a entrar en mis hijos. Yo sé. Vamos, abra su boca y diga conmigo: la muerte tiene que salir de mi familia. La muerte tiene que salir de mi ministerio. La muerte tiene que salir de mi economía. La muerte tiene que salir de mis finanzas. Porque así como Pedro logró un resultado sobrenatural por el poder de la resurrección, yo voy a lograr un resultado sobrenatural que rompa estructuras, que rompa tinieblas, que rompa diseños, que rompa límites. Límites se rompen, iglesia. Límites se rompen. Vamos a otro nivel de gloria. Vamos a otro nivel de gloria. Abre tu boca, hijo. Di: yo voy a ir a otro nivel de gloria. Yo voy a ir a otro nivel de gloria. Salgo caminando en el poder de la resurrección. Salgo caminando en el poder de la resurrección. Y todo lo que toque la planta de mis pies será bendecido, será multiplicado, será resucitado. Mis hijos resucitan, mi matrimonio resucita, mis finanzas resucitan, mis generaciones resucitan, mi ministerio resucita. Está entrando la resurrección. Está entrando el poder de la resurrección. Está entrando el poder de la resurrección. Otro nivel. Otro nivel.
Otro nivel. Tome su asiento. Tome su asiento. Oiga bien. Una cosa era antes de la resurrección. Después de la resurrección se convirtieron 3,000, versículo 42. Y mire. Y esos 3,000 no solo visitaron la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Aquí viene lo poderoso. Y pocas maravillas. Maravillas. Lo que ya estaba perdido. No hay nada que hacer aquí, pastor. Nadie me ayudó, nadie quiso intervenir. Qué buena noticia, porque le toca ahora el turno a la resurrección. A la resurrección. Eso es bueno cuando no hay nada que hacer, porque quiere decir que lo único que podemos esperar es que entre el poder de la resurrección. Diga conmigo, creo en el poder de la resurrección. Entonces muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese poder de la resurrección te va a llevar a otro nivel. Cuando tú abras la boca, algo va a pasar. Tus enemigos van a ser derribados uno a uno al sonido de tu voz. La oposición va a ser removida. En el próximo examen médico, los especialistas van a quedar locos, porque van a decir: ¿esto qué fue lo que pasó? Y tú le vas a decir: se llama el poder de la resurrección. ¿Usted lo cree o no lo cree? Alce su mano al cielo y diga conmigo: yo salgo de aquí caminando en el poder de la resurrección. Imagínense, primero ganaron 3,000, después ganaron 5,000, después ganaron 20,000. Lo que no has logrado en años, lo vas a lograr en días. Y yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús que la cosecha más poderosa que tú habías estado esperando, de aquí al mes de junio, que es Pentecostés, de aquí al mes de junio vas a cerrar negocios que nunca antes habías cerrado, vas a cerrar contratos que nunca antes habías cerrado, vas a cerrar negociaciones. De aquí a junio habrán resoluciones con unas cifras que tú nunca antes habías observado. ¿Por qué? Porque se acerca la cosecha más poderosa que nunca antes habías visto, a causa de la resurrección. A causa de la resurrección. Si lo puede creer, dele fuerte ese aplauso a Dios. Otro nivel de autoridad y de poder. Número 3. La resurrección hizo. Esto es poderoso. Dile que está a tu lado: esto es poderoso. La resurrección hizo que un momento de muerte se convirtiera en un momento de eternidad. Lázaro llevaba 4 días podrido en el sepulcro. No había nada que hacer. Se habían agotado las esperanzas, se había acabado la fe. Y en esa casa habían creyentes, pero esos creyentes estaban pasando a otro nivel. La crisis que estás viviendo te está llevando a otro nivel. Aprende a ver la crisis desde la perspectiva de Dios. Aprende a ponerte la óptica profética para que no caigas en murmuración ni en crítica, para que entiendas que Dios está obrando. Dios está trabajando en lo profundo de tu corazón, como trabajó en el corazón de Marta y María. Marta y María estaban angustiadas. Lázaro estaba pudriéndose en el sepulcro, pero cuando Jesús llegó a la casa, ahí había un momento de muerte. Pero ese momento de muerte, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un momento de eternidad, porque no llegó el ungido, llegó el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección disipa las tinieblas,
destruye el sepulcro, destruye lo muerto. No sé si estás entendiendo. El momento de muerte que estás viviendo a partir de este mensaje se convierte en un momento de eternidad. Se convierte en un momento de eternidad, y la piedra va a ser removida, y aquello que estaba muerto va a salir, para que tú testifiques que Jesús resucitó. Resucitó. Número 4. La resurrección hizo que se cumpliera la promesa de Dios sobre sus hijos. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa. Si Él no resucita, entonces el Consolador no hubiese venido. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Investidos de poder de lo alto. Entonces, es que esto que ha pasado estos días ha sido poderoso. Miren lo que hizo el Señor en el llano, fue impresionante. No teníamos ni que orar por la gente liberada, la gente ministrada, tirada en el piso. Unos lloraban, otros gritaban, otros corrían. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me está diciendo: te estoy introduciendo en un nivel superior que tú nunca antes habías conocido. Y yo dije: yo no voy a orar por la gente. La gente empezaba a caerse, la gente empezaba a arrepentirse, la gente empezaba a confesar su pecado. ¿Por qué? Porque tú vas a notar que las cosas empiezan a cambiar a tu alrededor. Tú vas a empezar a notar manifestaciones por causa de la promesa en nosotros y por nosotros. Eso hace la resurrección. Es una capacidad sobrenatural de Dios que vas a recibir. Esa es la promesa. Una capacidad sobrenatural de Dios para hacer lo que en tus fuerzas no puedes hacer, y para hacer lo que en tus fuerzas no puedes ser. Se va a meter dentro de ti. Se va a meter dentro de ti. Y por último, hay muchos puntos, pero voy a cerrar acá. Por último, la resurrección probó que Él está vivo. Probó que Él está vivo. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que la resurrección legitimó lo sobrenatural. ¿Cuántos entendieron eso de cabeza? Legitimó lo sobrenatural. Porque lo natural que era es que se muriera. Pero lo loco de la historia es que se parara de ahí. Entonces, cuando Él resucita, pone una premisa a la iglesia primitiva: lo sobrenatural será natural para nosotros. ¿Alguien vio eso o no? Vamos a hacer, los de aquí son más inteligentes. Cuando Jesús resucita, legitima lo sobrenatural. Le pone un sello a la iglesia primitiva y le dice a la iglesia primitiva: por eso se va a multiplicar la iglesia, por eso los enfermos se van a sanar, por eso los muertos van a resucitar. Porque cuando yo resucito, estoy estableciendo una premisa en la iglesia primitiva, y es que lo sobrenatural será natural para nosotros. ¿Usted lo puede creer o no lo puede creer? Será natural. Normal. Es que se sanó de cáncer la vecina cuando usted oró. Normal. Ay, que apareció dinero en las cuentas. Normal. Eso sí le gustó, ¿no? Eso sí. Todo lo que prediqué en 2 horas, nada recibió, pero esto sí lo recibió. Cosas locas van a suceder sobrenaturalmente. Te van a llamar por allá de una empresa de otro país, y usted va a decir: pero ¿está seguro que soy yo? Sí, es usted. Todo el mundo nos ha hablado de usted. Entonces usted se va a acordar: ah, lo
lo sobrenatural de aquí en adelante será natural para mí. Va a llegar gente de un momento a otro a abrirte camino. Van a llegar recursos. Va a haber un ensanchamiento. Vas a comprar sin dinero. Ahí sí, no, es que me tocas por ahí. Cosas locas van a pasar. Porque recuerde, la resurrección sentó una premisa: lo sobrenatural será natural para mí.